Saludamos a una buenísima amiga de Radio Sefarad, nuestra experta, junto con Graciela Coan, en Shoah, en los campos de concentración y exterminio. Le decimos hola a Concha Díaz Berzosa. Hola, Concha. Hola, Raquel. Buenas tardes. Y sobre todo experta, Concha, como también delegada en Madrid de Amical de Mauthausen y otros campos, en la memoria de los republicanos españoles. Y de esto vamos a hablar, gracias al documental Memoria de las cenizas. Háblanos de este documental, por favor. Pues mira, este documental, bueno, el guión está realizado por Ángel del Río, que es un compañero, bueno, es delegado de la Amical en Andalucía, y Eduardo Montero, que es una persona que está muy comprometida con estos temas. Y la génesis de este documental pues es muy larga, ¿no? O sea, primero Ángel hizo un libro de los andaluces, ¿no?, en los campos de Mauthausen, porque es curioso porque así como hay otros territorios del Estado español, ¿no?, pues por ejemplo Cataluña o Aragón, que sí que se conoce, ¿no?, conoce mucha gente que hubo deportados de vecinos suyos. En el caso andaluz, debido a muchas circunstancias, emigración, etcétera, y que al final las familias de estas personas pues no residen en Andalucía, pues había un desconocimiento bastante grande sobre los deportados, ¿no? Entonces ese libro se gestó en el 2006 y luego a raíz de eso pensamos entre la Amical y Ángel y mucha gente en hacer un documental, ¿no? Porque podía ser como la última vez que pudiésemos grabar a los testigos directos de los campos, ¿no? Entonces este documental llevó más de 5 años al final sacarlo, porque bueno, problemas de financiación, problemas de que hay que viajar, la mayoría de todos los deportados estaban fuera de España, etcétera, y entonces pero al final salió, ¿no? O sea, salió en el 2012. Es muy interesante porque no solamente hablan 5 deportados, ¿no?, que estuvieron no solamente en Mauthausen, sino en Buchenwald también, como es el caso de Virgilio Peña. Y lo que es más importante, yo creo, porque es el efecto que produjo la deportación en las familias, ¿no?, sobre todo en las mujeres, ¿no?, en las mujeres de esos deportados, ¿no?, tanto mujeres madres, como solemos decir nosotros, mujeres hermanas, mujeres hijas, ¿no? Y esa segunda parte de los familiares, que en muchos casos no sabían, ¿no?, que incluso la propia familia les engañaba diciendo que estaba en Francia con otra familia, etcétera, pues yo creo que es lo más conmovedor del documental, ¿no? Concha, ¿cuántos testimonios de deportados? 5. De deportados 5. Bueno, hay muchísimas horas grabadas. Lo que pasa es que hubo que decidirse por un grupo, ¿no? O sea, porque si no es que la producción pues se nos salía de las manos, ¿no? Pero hay 5 testimonios de deportados, sí. ¿Y cómo es la factura? Ya que estamos en el celuloide elegido, ¿cómo es la factura de este documental? ¿Se mezcla con imágenes de archivo, con fotografías, sí, bueno, los testimonios? Mezcla, se hace un poco la historia también, porque también aunque se llama Memoria de las cenizas, en el aspecto de que por desgracia los deportados no supervivientes no sabemos dónde están, no están convertidos en cenizas como otros grupos, ¿no? Eso está claro, ¿no?, en el caso de los campos de concentración alemanes, ¿no? Pero el formato sí que se mezclan un poco la historia, fotografías que tenemos nosotros en el fondo de la Amical, del campo, etcétera, y luego sobre todo fotografías de lo que es también la vida anterior de esas personas, ¿no? Se refleja muy bien que de alguna forma durante la guerra de España pues hubo, como podríamos decir, dos grandes bloques de personas, ¿no?, que apoyaron la República. Unas las que voluntariamente fueron y otras por las que por determinadas circunstancias pues les apuntaron, ¿no?, los reclutamientos obligatorios que hizo la República, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que queda claro en el caso de Andalucía es
el contexto social, ¿no? El contexto tan de miseria, ¿no? De pues eso, de desclase social totalmente, ¿no? Entonces eso también hemos querido reflejarlo porque forma parte de lo que es el compromiso de la gente, ¿no? Mucha gente se apunta a defender la República como único medio de superar ese entorno social, ¿no? De auténtico deterioro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también hemos querido mezclarlo. Hay una cosa que es muy importante. Eso es muy honesto por vuestra parte, Concha, ¿eh? No, claro, no, porque yo creo que es que ya la historia hay que contarla como es, ¿no? O sea, es decir, no hay que ni mitificar las cosas ni engrandecerlas, ¿no? Hay muchas miserias y hay muchos honores, ¿no? Luego también es cierto que aunque estas personas fueron de alguna forma, pues más o menos podríamos decir, obligadas, sí que toman conciencia, ¿no? De alguna forma del compromiso, ¿no? Porque se ven que es la única forma de salir de esa situación, ¿no? Lo que quería decir es que es muy importante porque el proceso de investigación que se hizo para hacer el documental y para hacer las entrevistas se diseñó muy bien cómo hacer las entrevistas a estas personas, ¿no? No queríamos que hablaran de algo que no querían hablar. Queríamos que estuvieran cómodos durante las entrevistas. Entonces, el diseño que hicieron Ángel y Eduardo del formato de la entrevista, tampoco queríamos que dijeran cosas un poco, ¿sabes?, impactantes, porque no estábamos interesados más en cómo vivieron ellos esa situación, ¿no? En el caso de los deportados. Y en el caso de las familias lo mismo, es decir, no queríamos nada truculento ni nada victimario, ¿no? Queríamos que lo hablaran desde, por ejemplo, desde el corazón, ¿no? O sea, más que desde la razón, ¿no? Entonces, el diseño de la entrevista, el hacerle la entrevista en su casa, que estuviera cómodo, que hablara un poco a su ritmo, etcétera, eso llevó mucho tiempo, ¿no? Y eso también, de alguna forma, colabora a que el documental tenga un valor especial, ¿no? Desde luego que sí. Nos hablabas de ese compromiso político al que se acercan de diferentes maneras los protagonistas de Memoria de las Cenizas, pero lo que sí comparten absolutamente es ese juramento de dedicar su vida a testimoniar lo que les pasó, ¿no? Lo que les sucedió a ellos y a millones de prisioneros. Sí, no. Ellos además son muy claros en eso, ¿no? O sea que sí que muchas veces estamos, siempre están recordando a los que quedaron allí, ¿no? Y eso también para nosotros es y para ellos, ¿no? Es un momento de emoción y de tal, ¿no? Porque claro, es fácil ser superviviente, ¿no? O sea, bueno, no es fácil, evidentemente, porque ellos te cuentan que es lo que si sobrevivieron fue por solidaridad, ¿no? Y esa solidaridad podía venir de alguien que a lo mejor no sobrevivió, ¿no? Y eso sí que lo tienen muy en cuenta, ¿no? Eso, ¿no? De no olvidar nunca a los compañeros que quedaron allí, ¿no? En eso. Luego también quería decir, porque en el documental hay un pequeño viaje que se hizo en febrero del 2011 a Austria a entrevistar a una profesora que se llama Eva Zenstra de Gans, que nos permitió visitar el campo que es muy poco conocido, un subcampo de Mauthausen, que es Brestein, ¿no? Que es un campo que uno de los deportados estuvo allí, que es un pequeño subcampo. O sea, los campos en Mauthausen fueron de muy diverso tamaño, utilización, etcétera, ¿no? Y es un pequeño, y ahí hay un memorial que es muy bonito, y uno de los deportados cuenta un poco como el tiempo que estuvo allí, como eso, ¿no? Y la profesora de alguna forma es la que ha hecho más investigación sobre ese campo y es la que de alguna forma está como encabezando el memorial de ese campo, ¿no? Concha, ¿y nunca volvieron a España? Bueno, han vuelto algunas veces, precisamente en los años más o menos 2007 y 2008, ante la sorpresa del libro que te contaba antes del 2006, que muchos andaluces se enteraron de que tenían deportados, ¿no? Porque hubo 1.500 andaluces deportados a los campos. Entonces, muchos pueblos pues que son pueblos pequeños, ¿no? O sea, de Andalucía, pues empezaron a ponerse en contacto con ellos y en el 2007 y 2008 vinieron a
a esos pueblos donde habían nacido, no donde habían residido, bueno, habían nacido y habían estado hasta la guerra nuestra, ¿no? O sea, decir que y vinieron porque pues los alcaldes en ese momento o personas cercanas junto con nosotros pues les hicieron un pequeño homenaje, ¿no? Y es yo creo que de las pocas, vamos, habrán venido a lo mejor alguna vez más, pero muy pocas veces, ¿no? Ellos, ahora mismo de los 5, 2 están vivos, que es José Marfil y Virgilio Peña, y ellos no residen en Francia, todos han residido en Francia, ¿no? Y es muy raro. En definitiva, desde el 45, pues se han quedado en Francia, han establecido sus familias, sus hijos, sus nietos están allí. Bueno, tampoco España ha hecho nada. Fíjate, nos acabamos de enterar de que ha habido por parte de Francia ahora que le van a poner la Legión de Honor a 4 deportados, ¿no? Españoles. Supervivientes de los campos, entre ellos José Alcubierre, ¿no? Y lo primero que han dicho los 4 es ¿y por qué a nosotros y a los demás no? Pero España no ha reconocido nunca la deportación desde un punto de vista institucional, ¿no? Entonces, pues... Bueno, perdona, tú conseguiste que el ministro de Exteriores estuviera, García Margallo estuviera, tú personalmente, por eso lo digo, estuviera honrando la memoria de estas personas, ¿no? Sí, pero por supuesto, ¿no? Pero no lo ha reconocido de forma oficial, ¿no? Sí. O sea, es decir, que eso es lo que nosotros creemos y ellos lo sienten, ¿no? Sienten que España, pues al final no lo reconoce ni a ellos, ni tampoco a los que lucharon con las fuerzas aliadas para liberar a Europa del nazismo, ¿no? Y estoy hablando pues de los que todo la famosa 9, ¿no? De aquella división que estaba formada por exclusivamente españoles que liberaron Francia, ¿no? O sea, que a España todavía le queda... Que liberaron París. Sí. París, bueno, y de paso Francia. Y de paso Francia, ¿no? Porque entraron los primeros en París porque habían liberado Francia. Sí. ¿No? Pero España no los ha reconocido oficialmente, no ha habido un reconocimiento. Pero entonces, bueno, más que nada yo creo que es por un poco de arraigo familiar, ¿no? Donde se quedaron, pues allí han muerto, morirán, ¿no? Los que estén vivos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Hemos hablado de memoria de las cenizas, al menos Amical de Mauthausen y otros campos sigue en ese empeño por mantener la memoria y devolver la dignidad y honrar a estas personas que fueron víctimas también del horror nazi. Concha, tenemos una cita el día 6 en Centro Sefarat Israel. El 9 para presentar este documental. Allí estarás tú y estarás acompañada por, si no me equivoco, por Eduardo. No pueden venir. No pueden venir. No. Yo voy a presentarlo y luego yo, como el documental dura 1 hora, voy a hacer una presentación muy cortita para que realmente la gente oiga las voces, ¿no? O sea, que tanto de los deportados como de las familias que quedaron un poco, pues eso, en el desconocimiento y en la angustia de saber dónde estaban sus seres queridos, ¿no? Muy bien, Concha, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros.